Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día domingo 17 de julio del 2016, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para usted desde la Europlaza, aquí atrás de mí la pista de patinaje, y bueno, es un lugar donde puede usted venir, convivir con la familia, disfrutar de algunos alimentos y de postres y muchas cosas que se venden aquí, además de poder ver una película aquí en Cinépolis y bueno, convivir con la familia y que los niños se diviertan en la pista de patinaje, por supuesto que con la vigilancia que debe tener un niño cuando está en crecimiento, ¿verdad? Y que está siendo encaminado pues a practicar un deporte, a divertirse y que vive dentro de esa paz que nos deben de garantizar las autoridades, ¿no? Nosotros en este esfuerzo de televisión pública hemos tratado de aprender junto con usted día a día, buscando los conocimientos, buscando compartirlos con usted, o sea, no siendo mezquinos con lo poco que empezamos a comprender de lo que es el derecho y que ya tenemos algunos años haciéndolo todos los días, con esa intención de aprender y conocer más sobre lo que debe de ser respecto a los derechos humanos, ¿no? Y sobre el derecho, cuando uno habla del derecho, y aquí hemos dicho que cuando se defiende el derecho de una persona, se defiende el derecho de todos. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no está funcionando adecuadamente por muchos casos de lo que han pasado y por esa guerra contra el narcotráfico o delincuencia que enfrentamos desde el 2006 y que trajo como consecuencia más de 102,000 muertos en el sexenio de Felipe Calderón, y que como los militares poco a poco se fueron apropiando de la seguridad pública en el país, y esto ha traído como consecuencia recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Quienes nos solicitan a las autoridades mexicanas o a los mexicanos, cuando nos hablan de democracia participativa, que estemos pendientes, que no sean militares los que estén al frente de la seguridad pública. Mire, nosotros tenemos que tener mucho respeto a los militares, porque en caso de guerra son las personas que van a defender nuestro país, eso es indudable. Hasta ahí todo está bien, y sabiéndonos protegidos de esa manera, pues nosotros nos debemos de sentir bien como ciudadanos. Pero cuando se habla de la seguridad pública, la seguridad pública, para que cumpla con las expectativas que nos marca la Constitución, o con el objetivo de la condición política, o con el objetivo de respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Pues tiene que ser una autoridad civil. Entonces, en la actualidad y desde los tiempos de Vicente Fox, pasando por la guerra contra la delincuencia de Felipe Calderón, que está acusado de genocidio por más de las 102,000 muertes que hay, ¿verdad? Con 23,000 firmas se fue a acusar a la Corte Penal Internacional a Felipe Calderón, y que todavía nos muestra ese poder político que alcanzó por la apertura que le dio a los militares a la seguridad pública. Y luego, cuando nosotros observamos que desde diciembre de 2015 hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos dice que las autoridades mexicanas deben de prever que no lleguen militares al poder en la seguridad pública. Y más, sin embargo, cuando nosotros observamos hacia la seguridad pública, la Comisión Nacional de Seguridad Pública, las conferencias nacionales de secretarios de Seguridad Pública, pues todos son retirados del ejército y para acaso trabajan para los intereses de la milicia o de la marina o de las fuerzas armadas del país. Y eso es lo que nos solicitan los derechos humanos internacionales, que tenemos que hacer para recuperar la democracia de nuestro país. Y luego, cuando nosotros estudiamos el artículo 21, que ya hemos revisado aquí en otras ocasiones, pero que nos va a servir para ilustrarnos mucho más sobre esto que señalan los defensores de los derechos humanos internacionales de la OEA, e inclusive la misma relatoría de la ONU a través de sus diversas vertientes, que nuestra Carta Magna y las constituciones de los estados lo primero que hacen es proteger el derecho internacional. Cuando nos hablan de que los derechos internacionales que fueron avalados por México a través de tratados internacionales deben de ser respetados, bueno, pues están entonces protegiendo nuestro derecho universal, el derecho humano que tenemos como ciudadanos de un país democrático. Pero cuando hay esta recomendación y luego nosotros revisamos nuestra ley, nos damos cuenta que en el artículo 21, en el colofón, en el antepenúltimo párrafo, nos dice:
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. Las actuaciones de las instituciones de seguridad pública se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Y para que haya respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, lo que tiene que haber es personas civiles como autoridad en la seguridad pública de nuestro país. O sea, la investigación y la prevención de los delitos tiene que estar a cargo de la autoridad civil. Si eso no sucede, ¿cuál es la imagen que estamos mostrando nosotros en nuestro país? Si eso no pasa, estamos diciendo los militares quieren dar un golpe de Estado. Y más cuando nosotros observamos que en San Lázaro se aprobó los cateos militares, ¿verdad?, en casas de civiles, ¿verdad?, y que, bueno, se están constituyendo como un brazo armado justiciero, ¿verdad?, que la justicia mexicana no prevé. Entonces se aprueba esto de los cateos militares, y por supuesto que si los diputados y senadores aprobaron esto, van contrario a derecho y están actuando inclusive contra su propio derecho, que protege el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿verdad?, que dice que es inviolable el recinto donde sesionan los legisladores, y los senadores y diputados federales, ¿no? Y más sin embargo, con esta aprobación, ¿verdad?, pues digamos que ellos mismos se están suicidando políticamente, porque están acabando con la sana convivencia y la paz social al permitirle o abrirle las puertas a la entrada a la milicia a la hora que ellos consideren que pueden entrar a ese lugar y ese recinto, para que no sea violentada la Constitución y para que los tratados internacionales se cumplan, debe ser inviolable por las Fuerzas Armadas. O sea, ellos no pueden violentar ese lugar. Entonces, esa ley que se aprobó, ¿qué deja ver? Si hay una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que las autoridades que estén a cargo de la seguridad pública sean civiles y las autoridades que hay son militares retirados, pues no se está cumpliendo, para empezar, con ese objetivo del respeto a los derechos humanos, primeramente. Bueno, y posteriormente, ¿qué sucede? Si se aprueba esos cateos militares, pues se está mostrando como un poder más, ¿verdad?, como en búsqueda de más poder o de ocupar más espacio ya en la administración y en la aplicación de la justicia. Y eso, para los civiles, los militares no pueden hacerlo, de acuerdo a los derechos humanos internacionales y a los tratados que tiene firmado nuestro país con la Organización de Naciones Unidas y con la Organización de Estados Americanos. Si esto no se cumple, se están violentando nuestros derechos como ciudadanos. Pero bueno, para que usted lo pueda comprender, tiene usted que estudiar sus propios derechos humanos y conocer cuáles son las recomendaciones. Después, mire, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace una observación o emite un informe sobre cómo está nuestro país, es porque ya estuvieron aquí, recibieron las denuncias y se están dando cuenta cuál es la afectación que se tiene para el desarrollo democrático y para la existencia de la democracia participativa. Bueno, cuando usted como ciudadano se entera sobre todo esto que ya le he platicado, entonces usted se pone a la expectativa y se pone usted a defender su derecho como ciudadano. Entonces, cuando los primeros artículos de la Carta Democrática de la Interamericana de la Organización de Estados Americanos nos protege y nos invita a participar, o mejor dicho, nos dice, mire, usted si ve que una autoridad le está fallando, que no está cumpliendo con respetar los derechos humanos, usted tiene que actuar de forma participativa en esta democracia. O sea, tiene que participar usted directamente en esta democracia, porque usted tiene derecho a participar en el gobierno, ya sea bien haciendo uso del derecho de petición o ya sea participando directamente, buscando un escaño, un lugar o acudiendo a las instancias internacionales con ese derecho de petición que usted tiene para hacer valer el derecho de minorías. Pero cuando es la mayoría la que se está viendo afectado, entonces podemos triunfar. ¿Por qué? Porque si defendemos el derecho de una persona o un derecho humano, defendemos el derecho humano de todos y estamos defendiendo el derecho de mayorías. Pero si ya estamos viendo que desde el Congreso de la Unión eso no se está haciendo, entonces nos están invitando a nosotros como ciudadanos
a participar y decir ante las instancias correspondientes o rogar ante las autoridades internacionales, de ser necesario, que se nos respeten nuestros derechos, porque las recomendaciones que ellos están haciendo en sus informes no los está tomando México, o cuando menos desde las autoridades, como se deben tomar, porque tal vez tengan presiones por aquellos militares que están enquistados en el poder, ¿verdad? Bueno, pero cuando se habla así, se habla porque ya se conoce un derecho, porque ya se estudió, porque se tiene una observancia general y se trata de llegar al respeto irrestricto de nuestros derechos, ¿verdad? Yo defiendo la libertad de expresión, ¿verdad? Pero cuando yo veo que hay muchos muertos, estoy denunciando genocidio que está cometiendo Arturo Núñez, porque los muertos además continúan, y los muertos son su responsabilidad, porque él tiene la responsabilidad de la seguridad pública en el Estado. Aquí dice, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación cuando se habla de la nación, cuando se habla de los estados, las entidades federativas, en este caso es Arturo Núñez Jiménez, y cuando se habla de los municipios, en este caso sería Gerardo Gaudiano, pero como no tiene seguridad pública, sigue siendo Arturo Núñez Jiménez. Los problemas más serios de inseguridad que se ha dado en el estado de Tabasco es en el municipio del centro, y no tiene seguridad pública, está a cargo del Estado. Entonces, la soberanía del municipio está perdida. Ahí nos tienen violentado un derecho. Al propio Ius Imperium se está violentando un derecho porque no le está dando al nivel municipal, digamos, el nivel que merece. O sea, lo tiene bajo su mando, porque tiene la seguridad pública bajo su mando, ¿sí? Entonces, desde ahí no se está cumpliendo con la Carta Magna, no se está cumpliendo con la decisión política de los Estados Unidos mexicanos, ¿verdad? Entonces, pero ¿y cómo se va a enterar usted? Si nadie se lo platica, si nadie se lo dice, porque además esto ya se puede tomar como una asesoría, ¿verdad?, que algún abogado le puede dar. Nosotros, por supuesto, somos estudiosos, estamos buscando cada vez aquí proteger más nuestros derechos, e insisto, los derechos humanos, y si protejo el derecho humano de una persona, protejo el derecho humano de todos. Si usted aprende junto conmigo sobre los derechos humanos, usted va a proteger su derecho humano, que para el caso es el derecho humano de todos. Entonces, el día que alguien se lo violente y usted lo reclama, lo que va a estar a usted haciendo, o lo que usted estaría haciendo, es decirle a las autoridades, mire, esta es una norma jurídica en nuestro país democrático que usted como autoridad tiene que respetar y que los policías no pueden violentar, por citar ejemplos, ¿verdad? Pero si usted permite que esto siga creciendo y si usted no reclama sus derechos, ¿verdad?, pues vamos encaminados o estamos viviendo una tiranocracia disfrazada de democracia, y los gobernantes se están constituyendo en tiranos y no están cumpliendo con la ley. Y aquí nos dice, mire, porque le quiero explicar más sobre esto de los empréstitos. En cuanto a la constitución política, yo creo que ya quedó más que claro, y ya vemos la protección que nos hace el artículo 21 y lo que nos explica por qué las autoridades civiles deben de estar a cargo. Cuando nos hablan de la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, se refiere a la autoridad civil, se refiere a la autoridad, que en este caso de los órganos autónomos de la Federación, ¿verdad? Pero la milicia no puede entrar porque violentaría los derechos humanos y se dejaría ver a México como que está en un golpe de estado político-militar, digamos. Y eso no se debe de permitir, porque los militares tienen su pago por hacer su trabajo y no pueden estar aspirando de esa manera a política, ¿verdad? Si ellos quieren aspirar a política, tienen que retirarse del cargo y entonces sí entran a la política. Pero cuando son militares retirados y tienen una instrucción de guerra, y cuando la Secretaría de la Defensa de la Nación es la institución que permite los permisos de portación de armas de fuego a las instituciones de seguridad pública, no pueden ser ellos mismos juez y parte, no pueden ser ellos mismos los que den el permiso y a la vez los que controlen la seguridad pública, aunque sean militares retirados, porque la educación que tienen es para guerra. Entonces ellos van a guerrear, ellos van a actuar como guerreros, porque lo son, ¿sí? O sea, nosotros como mexicanos nos sentimos orgullosos de tener guerreros, pero no en la seguridad pública, porque eso es violentar nuestros propios derechos. Hasta aquí vamos a dejar la lectura de la Carta Magna, nada más era para aclarar esta explicación. Pero mire, para poder dejar en claro más sobre los empréstitos y la postura de los diputados y todo lo que está pasando en el Estado, primeramente le voy a dejar en claro aquí que es un delito. Y un delito es el acto o omisión que sanciona las leyes penales nada más. Acto o omisión que sanciona las leyes penales. Bueno, eso para que nos quede claro lo que es un delito, y eso es dentro de los trípticos que entrega a la PGR en su programa de prevención de delitos, ¿verdad?, que está a cargo de la licenciada Carejuriza Lugo Grande. Es un tríptico que nos regalaron, de donde podemos tomar
como referencia que es un delito. Y luego dice, para prevenir el delito, colabora con las autoridades, organízate con tus vecinos, amigos de las escuelas, familiares, así como con tus profesores o compañeros de trabajo. Y en este momento, cuando usted actúa así, entonces ya está actuando dentro de esa democracia participativa a la que nos invitan la protección de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos, ¿verdad? Que participe usted en la democracia, ¿sí? Al final de cuentas, cuando usted empieza a denunciar, cuando usted empieza a exigir sus derechos, cuando todos empezamos a hacer eso, logramos la democracia, porque obligamos a las autoridades que tengan que actuar en autoridades civiles, sin personas con tendencia o instrucciones militares, porque van a destruir, porque ellos nacieron o están aptos para guerrear. Si ellos llegan al poder, ¿qué van a querer hacer? Permanecer. Y para permanecer al poder no les va a importar asesinar o derrocar a quien sea, porque ellos son de guerra, ¿sí? Ellos no son para paz. Entonces, la autoridad de la seguridad pública se goza en paz. En guerra no hay seguridad pública. Y el estado de guerra, después de la salida de Calderón y de la acusación que tiene la Suprema Corte, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en la Corte Penal Internacional por genocidio, ¿verdad? Bueno, pues entonces la guerra concluyó con la llegada de Peña Nieto. Ahora, los estragos de esa guerra todavía se está viviendo por la falta de respeto a los derechos humanos. Para la recuperación de la democracia en nuestro país, tenemos que recuperar primero el respeto a los derechos humanos por parte de nuestras autoridades. Y para lograr eso, usted tiene que conocer los derechos humanos, si no, ¿cómo los va a reclamar? Bueno, cuando ya hablamos de lo que es el delito y hablamos que es el acto u omisión que sanciona las leyes penales, tenemos que observar, por ejemplo, lo de los empréstitos. Y mire, mucha gente diría, oye, pero eso ya de los empréstitos como que ya está siendo muy repetitivo. Bueno, es que cada día hemos encontrado cosas nuevas. Por ejemplo, hemos llegado a pensar de que la aprobación que hicieron en el Congreso se hizo por la declaración que existe de que Tabasco está dentro de las zonas especiales económicas. Y eso trae como consecuencia una emergencia económica. Entonces, los empréstitos se hicieron precisamente por eso, para evitar una debacle económica y que se genere empleos, digamos, porque este dinero que se está prestando es para infraestructura. Hasta ahí decimos, bueno, entonces cuando hablamos del artículo 21, que nos dice, para el ejercicio oportuno del presupuesto de egresos correspondiente y la adecuación de los flujos financieros autorizados por el Cabildo, el artículo 25 es el artículo 25 de la Ley de Deuda Pública de los municipios del Estado de Tabasco. Y dice, y la educación de los flujos financieros autorizados por el Cabildo correspondiente, los ayuntamientos podrán contratar financiamiento cuya vigencia no será mayor a un año y que su vencimiento y pago se realice de la siguiente manera. Y aquí nos dice, en el inciso B, el límite máximo de este tipo de financiamiento que podrá contratar el ayuntamiento será del 15% de sus ingresos ordinarios determinados en sus leyes de ingreso vigente. Entonces, cuando nosotros observamos que en realidad no es el 15%, sino que es el 25%, y además que es del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, pues pensamos que está considerado, ¿no? Pero cuando se habla de un 25%, ya desde ahí estamos hablando de que va contrario a la ley de deuda pública, ¿no? Porque si lo que le pueden autorizar es el 25%, es el 15%, y le están autorizando el 25%, pues ya desde ahí se ve claro que están cometiendo un error al aprobárselo. Pero bueno, pueden decir, es que hay que ser flexible en estos momentos, porque al ser declarado Tabasco en zona emergente, bueno, pues se necesita de que ese empréstito lo tengan los municipios y puedan de esa manera aplicar el recurso para generar empleos. Entonces, ya no es el 15, es el 25%, ¿verdad? Hasta ahí podemos decir, bueno, son flexibles. Pero cuando aquí dice, y es donde no debemos de estar de acuerdo, que dice, el artículo 25 bis, los municipios deberán contar con la autorización del Congreso del Estado para llevar a cabo las contrataciones de financiamiento cuya vigencia sea mayor de un año. Para obtener dicha autorización deberán enviar una solicitud al Congreso del Estado, la cual deberán cumplir con los siguientes requisitos. Y aquí nos dice, en la fracción 1, inciso C, nos dice, constituirse como garante en su caso y la afectación de la fuente de pago del financiamiento. No puede garantizar el pago el ayuntamiento, ¿verdad? Porque tiene un adeudo anterior. Pero luego nos dice aquí, en la fracción segunda, nos dice, garantías o avales del financiamiento no la tienen.
O sea, tampoco están cumpliendo con eso. Y luego aquí nos dice, estado de la situación de la deuda pública del municipio y sus costos financieros a la fecha de solicitud del endeudamiento. Bueno, y cuando nosotros vemos eso, y aquí nos dice la diputada Solange María Soler, que es la que descubrió, digamos, el hilo negro, como que se mostró como que descubrió un documento que no está completo y que faltó información y que bueno, que afecta la soberanía. Es la diputada Solange María Soler del PAN, que no está cumpliendo con defender los derechos de los ciudadanos ni sus propios derechos, porque si defiende un derecho humano, acuérdese, defiende el derecho de todos. Y ella es la presidenta de la Comisión Orgánica, ¿verdad?, de Derechos Humanos. Entonces, aquí, en lo que dio ya lectura, después de aclarar que el endeudamiento del centro son de 30 millones de pesos, que para el caso es un poquito más, pero ahorita lo vamos a aclarar, nos dice aquí, primeramente nos deja claro que no tiene las garantías, ¿no? Pero luego nos dice que, pero además, creo firmemente que desde el Congreso del Estado debemos impulsar una cultura de prevención, buena administración y responsabilidad financiera de los municipios del Estado. De los ayuntamientos que hoy estamos analizando, solamente el centro manifestó tener deuda pública, por cierto, de cara a un monto menor al real. Entonces, no está cumpliendo con la ley, porque está declarando un monto menor al real, y en la fracción 4 del artículo 25 bis de la ley de deuda pública nos dice el estado de la situación de la deuda pública del municipio y su costo financiero a la fecha de solicitud del endeudamiento. Y luego aquí lo único que presenta el municipio del centro es este escrito enviado por ellos mismos y sellado por ellos, por el ayuntamiento, por la Dirección de Finanzas, y solamente reconoce 394.177.000 pesos, 230 de adeudo. Y el costo será de casi o de más de 700.000 pesos, de acuerdo a lo que dice la diputada, de acuerdo ya a los estudios financieros que hizo. Entonces, bueno, es una mentira. Primero, lo aprobó el Congreso contra la ley, cuando solo debe de permitirle el 15%, y se le permitió el 25% por la emergencia que existe económica en el Estado y en el municipio del centro. Después, se violentó la ley cuando no cumple las garantías del municipio, pero bueno, sigue siendo la flexibilidad, porque además es del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y ahí se está amparando, va a ser dinero de ese tipo, es un adelanto pues, pero se tiene que llamar como empréstito, porque para el caso se tiene que pagar rédito. Y el beneficio, pues sinceramente, si se va a perder 2 millones de pesos, ¿cuál es el beneficio? Era mejor esperar a que se lo fuera dando de la forma que normalmente se le da, que lo fueran aplicando, ¿verdad? Y buscar otros canales de poder atraer más recursos y no afectar el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Pero bueno, hasta ahí dice uno, bueno, pero sigue siendo la postura de que es una zona especial económica Tabasco, algunos municipios, y en este caso el centro, ¿no? Porque dependen del petróleo, ¿no? O sea, tienen sus bases de ventas, inclusive en la capital, pues a lo que se percibe del petróleo. El petróleo tiene un nivel bajo en el precio y no ha alcanzado los niveles que la reforma energética se esperaba, y por ende, bueno, hay problemas serios. De hecho, ya hasta la gasolina tuvo un aumento, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros vemos que se actúa de emergencia, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, está bien, porque lo están haciendo por el Estado, los diputados están acertados, ¿no? Pero cuando no se está cumpliendo con los requisitos, primeramente del porcentaje, y después con la garantía, que es de la ley, y después en la fracción 4, que no cumple con el monto total, ¿verdad?, de los costos que trae ese financiamiento que tienen de ese endeudamiento, y los municipios, además los otros, que no presentan deuda, y que se dice que la tienen, y que están sobregirados algunos. Los mismos diputados, comentarios de ellos, lo dicen. Entonces, hay problemas serios. Pero entonces, vamos a decir, bueno, ya pasó esto, ya se aprobó, pero ¿qué debe hacer la diputada si nos está hablando que ella no está de acuerdo, porque aquí nos dice, y ahí es donde nos miente la diputada del PAN, nos dice, es por lo anterior que en uso de las facultades constitucionales y legales que me revisten, he decidido votar en contra de que los ciudadanos de Tabasco asuman con sus impuestos las deudas con los ayuntamientos que desean contraer, especialmente porque estos mal llamados adelantos de participaciones generan intereses por el orden de los 24 millones de pesos anuales que los tabasqueños y las tabasqueñas y los tabasqueños pagaremos con nuestros impuestos. Luego dice, pero además creo firmemente que desde el Congreso del Estado debemos impulsar una cultura de prevención,
buena administración y responsabilidad financiera de los municipios del Estado, pero la responsabilidad financiera pues nunca la van a tener porque no van a ser denunciados por ella, porque ella dijo que ya no había otra instancia donde acudir, y si ella tiene una prueba como la que le estamos aquí presentando, ella puede hacerlo, pero no lo hace porque no quiere. Entonces es mentira que nos está diciendo que la responsabilidad financiera, porque no le está aplicando las responsabilidades administrativas, no está viendo que hay una omisión y que hay un delito. Una cosa es la flexibilidad y otra cosa es que es un delito. Aquí no lo especifica la prevención de delito, dice es el acto o omisión que sanciona las leyes penales. Entonces, falsear declaraciones, para empezar, es una sanción penal. Pero cuando se habla de que son autoridades y que tienen que actuar con legalidad, transparencia, y no lo hacen, entonces tenemos más problemas, porque las propias autoridades no están respetando la ley. Aquellos que te exigen o que trabajan para que usted respete la ley o para que usted se pueda ver en ellos como un espejo y actúe de esa manera, imagínense que todos nos pongamos a actuar de esa manera y a mentirnos, pues nunca vamos a desarrollar. Imagínense que yo me pusiera aquí a decirle, no, el artículo 300 y no existe. Pues no. O el artículo 5000 y no existe. Pues ¿cuál? El artículo 5000 me va a decir usted. O el artículo 10000. Pues no. O sea, porque le estaría mintiendo a usted y no se trata de eso. Porque nosotros tenemos derecho al acceso a la verdad. Yo lo que le digo, se lo digo en base a escrito, en base a lo manifestado por los propios diputados, en base a lo que está escrito en la ley de deuda pública de los municipios, ¿sí? Y con documento en la mano, y porque estoy estudiando la ley, y cuando hablamos de seguridad pública es porque ya revisé la condición política, y cuando hablamos de la ley orgánica, de la ley orgánica de los municipios, es porque la estamos estudiando, y cuando nosotros le decimos de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas y de las decisiones que tomaron, es porque estuvimos ahí, y porque tenemos los documentos en mano de las decisiones que se tomaron y de los dictámenes que emitieron para que fueran aprobados los empréstitos, ¿sí? Entonces, insisto, puede ser que esa emergencia, pero no estaría de más que la diputada reclamara esta omisión o este delito y que se investigue, porque si Gerardo Gaudiano pensaba abusar, por citar ejemplo, ¿verdad? Digo, posiblemente ni idea tenga de abusar, ¿no? O no quiera ni abusar, pero si piensa abusar de ese dinero, ¿verdad? Y si quiere una vigilancia extrema, no hay como denunciarlo, y lo denuncian y las autoridades van a estar sobre él, a ver, pero aquí, ¿cómo está esto? ¿Por qué usted omitió? Y entonces va a tener que atender a la autoridad, ¿sí? Y la Fiscalía o el órgano superior de fiscalización del Estado, por supuesto que va a estar pendiente del gasto que van a hacer los municipios de este dinero o la inversión que tienen que hacer de este dinero, ¿verdad? Pero para eso tiene que denunciar a la diputada que no está representante. Entonces, digo, porque insisto, si defiende el derecho humano de una persona, defiende el derecho humano de todos, y si realmente está inconforme, lo que debe de hacer es denunciar y no ponerse de acuerdo con los diputados y nada más que queden palabrerías, porque entonces no se está actuando en una democracia participativa, porque las representaciones que tenemos no sirven, porque no están reclamando el derecho que deben de reclamar para que exista la democracia y para que exista el respeto a los derechos humanos. Entonces no están haciendo su trabajo. Pero cuando nosotros, por ejemplo, revisamos todo lo que nos dice aquí, ya vimos que nos dice que no tenía garantías el municipio para poder hacer la contratación, y luego cuando yo le digo que son aproximadamente 2 millones de pesos de intereses, es porque así nos marcan aquí, porque aquí la diputada también en su escrito está diciendo que son 24 millones de pesos. No sé si ella se refiere a todos los municipios que están recibiendo empréstito o nada más al municipio del centro. Sí, o se refiere a todo el monto que tiene de deuda el municipio del centro, que genera esos 24 millones de pesos anuales. Sí, eso es lo que tenía que haber explicado ahí, pero tampoco lo hace ella. Entonces nos da la verdad a medias, y la defiende a media cuando dice, bueno, yo tengo que aceptar la soberanía del Congreso. Sí, es cierto, pero si hay una ilegalidad, no hay soberanía. Entonces, si ella defiende la soberanía del Congreso, tiene que denunciar, pero no lo está haciendo. Entonces, si no lo hace ella, lo tienen que hacer los ciudadanos, ¿verdad? Pero, ¿y si usted no sabe cómo hacerlo? ¿Pero de qué es un delito? Si se omitió, y aquí nos dice qué es un delito, o sea, en la prevención de delito nos dice, es el acto o omisión que sanciona las leyes penales. Y si la autoridad, que para el caso, la representación en el Poder Legislativo que tiene la diputada, ¿verdad? Y se constituye en una autoridad, por supuesto, con fuero constitucional, ¿verdad? Oiga, pues qué fácil sería para ella denunciar, ¿verdad? Y no lo hace. Pero tenemos que hacer los ciudadanos, a los cuales nos pueden estar atacando, nos pueden bloquear, nos pueden molestar, nos pueden afectar, porque no tenemos garantizados nuestros derechos como los tienen ellos, porque ellos mismos nos están haciendo inválidos, como la diputada Solange María Soler Lam. Entonces, o sea,
No se necesita ser erudito en la materia para saber que hay problemas serios. Y cuando nosotros estamos hablando, lo que estamos diciendo aquí es porque hay documentos, hay declaraciones, tenemos entrevistas y tenemos todo para asegurar que las cosas están así. Entonces nosotros no estamos mintiéndole a usted, nosotros estamos compartiendo con usted un conocimiento, ¿verdad?, que nos va a llevar a ser verdaderos ciudadanos de un país democrático. O sea, somos ciudadanos y se nos reconocen nuestros derechos, pero nosotros no los conocemos. Entonces, si no los conocemos, ¿cómo lo exigimos? Y si permitimos que haya autoridades militares, en donde tiene que haber autoridades civiles, pues no servimos como ciudadanos democráticos, porque no estamos defendiendo nuestros derechos, estamos permitiendo que hagan lo que quieran. Y si nuestros representantes populares están haciendo esto y nosotros se lo permitimos, entonces no estamos haciendo nada por nuestra democracia, no estamos siendo participativos como nos lo solicita o nos lo pide, ¿verdad? O nos explica que debemos de hacerlo en la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos. En sus primeros 4 artículos nos está explicando, nos está diciendo que tenemos que participar, que la democracia es participativa, que cuando las cosas estén así, los ciudadanos debemos de acudir y a estar pendientes de lo que está pasando. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, si usted revisa los videos que subo de las sesiones públicas ordinarias y de esta extraordinaria, casi no fue persona, casi no fue gente, como que no le toma interés a lo que debemos de tomarle interés, que para el caso es la aprobación de leyes. Las aprobaciones de leyes debemos estar pendientes de las reformas, cómo lo hacen, cumplen con los requisitos, omiten, porque si lo omiten es un delito. Aquí nos dice la prevención de delito de la Procuraduría General de la República. Y si nosotros no participamos con la autoridad, como nos dice, para prevenir el delito, colabora con las autoridades, o sea, tiene que usted ir a denunciar, si no lo hace la diputada, o ir a un grupo y pedirle a la diputada, ¿sabe qué, diputada? Necesitamos que denuncie, porque aquí hay una omisión, hay un delito. Yo cumplo con dárselo a conocer, yo cumplo como comunicador, yo estoy defendiendo el derecho a la libertad de expresarme, pero yo no puedo estar denunciando a todas las autoridades, porque si así me bloquean, he estado a punto de morir, me han golpeado, o sea, por favor, las cosas son serias. Entonces, tenemos que unirnos, pero en esa búsqueda de conocimiento. Yo no estoy invitando a que nos unamos para causar un daño a nuestra nación, no. Vamos a unirnos para beneficiarnos como ciudadanos de un país democrático de una manera civilizada. O sea, que haya autoridades civiles verdaderamente. Porque recuerde, si el permiso de armas de la Secretaría de Seguridad Pública lo da la Secretaría de la Defensa de la Nación y la Secretaría de la Defensa de la Nación tiene el control de la seguridad pública, pues son juez y parte. Entonces no sirve. Y si se están haciendo todas esas aprobaciones que se han hecho, debe de haber presiones por parte de los militares hacia el Congreso de San Lázaro. Y hay problemas serios. Y se muestra como que va a haber un golpe de Estado serio en México y en Tabasco, cuando ya por lo pronto se está mostrando una imagen de un golpe de Estado político. Entonces tenemos que evitar eso. Recuerde que si venimos saliendo de una guerra contra la delincuencia, los militares se incrustaron en todos los sectores de la sociedad. Y lo que tenemos que hacer es exigir el respeto a la autoridad civil y la lealtad por parte de aquellos militares que todavía quieran seguir en su guerra contra la delincuencia cuando ya terminó y cuando ya generó más de 102,000 muertos, y eso fue en el sexenio pasado. En este sexenio todavía ese tipo de actitud de parte de Felipe Calderón está cobrando más muertes, porque están en ese desenlace y ya van más de 92,000 muertos en el primer trienio. En el tercer informe que dio el presidente de la República actual. Entonces, todo eso es provocado por la guerra contra la delincuencia, porque los militares no se quieren salir y no quieren dejar el poder. Esa es la verdad. Y eso, mire, es algo que históricamente se tiene previsto en el mundo entero. O sea, en la Organización de Estados Americanos eso lo saben. Y estamos viéndolo con los chavistas, estamos viendo con Maduro. O sea, ya son problemas serios. Hemos vivido cosas serias en América, como Pinochet. Y con Calderón, todo se disfrazó políticamente y ayudado por diversos medios de comunicación, pero más sin embargo fue un daño irreversible a las instituciones de nuestro país. O sea, se dañó, y para poder recuperarlas ahora tenemos que participar los ciudadanos para exigir nuestros derechos, pero exigiendo nuestros derechos de forma pacífica, para poder lograr esa paz social a la que nos invita la Carta Democrática Interamericana y los derechos humanos universales, ¿verdad?, que se nos protege en la Constitución política, ¿verdad?, como ya lo hemos observado y como ya lo hemos estudiado, ya lo tenemos estudiado, ¿verdad?, cuando se respetan los derechos internacionales o los tratados internacionales. Pero si no están respetando eso, entonces nos están invitando a los ciudadanos, oiga, ¿sabes qué, mexicano? Participa de una forma civil, exige tus derechos y las cosas van a cambiar pacíficamente. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de la ley orgánica de los municipios del Estado, ¿verdad?, para concluir este segmento, recordemos que el título 4 de la autoridad municipal y sus atribuciones
En el capítulo primero de la autoridad municipal, el artículo 64, para los efectos de esta ley son autoridades municipales, nos dice aquí, nos dice el ayuntamiento, el presidente municipal, el síndico de Hacienda, el secretario del ayuntamiento y los titulares de los órganos administrativos, los delegados municipales, los subdelegados municipales, los jefes de sector, los jefes de sección y los jueces calificadores. Hasta aquí vamos a dejar la lectura que tenemos de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. Espero que le haya quedado claro. Para concluir, puedo aderezar comentándole de que se espera la unidad entre el PRD y Morena para la contienda del 2018. Muchas personas, políticos y conocedores piensan de que no debe ser el candidato Andrés Manuel López Obrador porque fue el que dejó endeudado al PRD para salirse y formar Morena, ¿verdad? Entonces, quién sabe cuál será el candidato que presenten las izquierdas, ¿verdad? Pero ya es una información que se está adelantando porque esos son los temas nacionales de los que están hablando, de la posibilidad de unificar las izquierdas, no tan solo con Morena, sino con el PT y Movimiento Ciudadano. Eso es lo que se espera para la próxima elección, para que tenga una candidatura fortalecida la izquierda mexicana. Entonces, aprendamos junto con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme y espero verdaderamente sea de su agrado. Gracias.